música nos permite el viaje a unos 6.500 años antes de Cristo, a la primera civilización de la humanidad. Oficialmente el primer lugar donde nace algo importante de lo que somos hijos. Babilonia, Uruk, Ur, Eridu, nombres que han quedado impregnados en nuestro concepto del pasado más antiguo. La procedencia incierta de los habitantes de la más antigua Sumeria sigue siendo un problema. Los arqueólogos, intentando explicar de dónde vino aquella gente que creó cosas tan prodigiosas, lo llamaron el problema arqueológico del siglo XX. Lo que se sabe es que hacia el 6500 a.C., en pleno neolítico, hay un pueblo que se autodenomina, dicen, pueblo de las cabezas negras, que tiene dos curiosidades que yo quiero contaros antes de empezar el dossier. La primera, por supuesto, son los restos de su antiquísimo idioma. Otro problema, el idioma sumerio. Es una lengua aislada. Al parecer, no pertenece a ninguna forma lingüística conocida. Sin embargo, esas personas que se expanden, que tienen diferentes oleadas, que más que un pueblo es una corriente cultural en lo que hoy sería tierra de Irak, son maestros de matemáticas, de medicina, de arquitectura, construcciones impresionantes, dioses extraños oculados que nos miran como guardándose un viejo secreto. ¿Qué secreto? Seres monstruosos que llegan al reino de los hombres, que a veces parece que dialogan con ellos, y los hombres, en muchos de los grabados y sellos, tienen un temor sagrado a esas criaturas que nadie sabe de dónde han llegado. A nivel arqueológico, el problema de Sumeria se incrementó con los cráneos con dolicocefalia. La dolicocefalia es una malformación congénita. Oficialmente, médicamente, sería el cierre prematuro de lo que llaman sutura sagital. El resultado, un cráneo estrecho, abombado, a veces incompatible con la vida, casi siempre producto de una enajenación o un déficit cerebral de esa persona. La mayoría de cráneos que se descubren en las primeras prospecciones de la Tierra de esta gente tan inteligente, resulta que tienen esa forma, al igual que en el Perú antiguo o en el remoto Egipto. Podemos añadir aquí a este puzzle el extraño misterio de los cráneos alargados. Hay quien dijo que se querían parecer a alguien, a aquellos dioses que un día viajaron y llegaron desde el cielo estrellado. Idioma, arqueología, fisionomía, pasado incierto, desaparición más incierta, maravillas de la tecnología de su tiempo. Es lógico que Sumeria motivase libros como La historia comenzó en Sumer y tantos otros. Sin embargo, este dossier, que conecta con la más pura actualidad, con una serie de conspiraciones que están de moda, que arrastran a mucha gente, que mucha gente en buena lid cree con fe en ellas, tienen un episodio, una zona, un capítulo clave. Lo que yo he contado es arqueología pura y dura. ¿Cuándo la arqueología empieza a transformarse en misterio y en ufología, Javier? Pues comienza nuestro viaje, nuestro periplo, en una vieja aula de un colegio público en Jerusalén, en los años 30, cuando un niño es llamado a la tarima a leer un capítulo concreto del Génesis. Ese niño abre el libro, busca lo que le ha indicado su profesor, encuentra el capítulo 6 del Génesis y comienza a leer en voz alta: los hijos de los dioses habitaban la tierra, se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron descendencia con ellas. Y el profesor detiene aquella lectura, le pide al niño que corrija algunas cosas. No se habla de dioses, se habla de Dios. Elohim es un término que debe traducirse en singular y no en plural. Amonesta a ese niño que ha hecho una traducción literal y le dice que el resultado de esa relación entre Dios y las hijas de los hombres son los nefilim. El profesor se apresura a traducirle a aquel niño la palabra. Le dice: son gigantes. Y el niño protesta. Dice: ¿pero por qué usted, maestro, traduce gigantes si nefilim en hebreo significa los que llegaron o descendieron a la tierra? El profesor enrojece y le dice: Sitchin, siéntese, no se cuestiona la Biblia.
Aquel niño creció, se convirtió en un importante escritor, traductor de textos antiguos, nos ha dejado 14 obras publicadas, traducidas a 25 idiomas, 7 forman el corpus de una colección que llamó Las Crónicas de la Tierra, más de 2000 páginas de información en la que se vierten textos que nunca antes se habían traducido de las viejas tablillas mesopotámicas, y en donde se nos cuenta una historia. Efectivamente, Sitchin se quedó tan marcado por aquella anécdota infantil que decidió demostrarle a aquel profesor y al mundo que no había error en la traducción, que efectivamente Nefilim significa los que llegaron o descendieron a la tierra, y encontró que el origen de esa palabra, de ese término, tenía que buscarse en las antiguas crónicas sumerias. Tropezó con una epopeya de la creación que se llama el Enuma Elis. La primera fuente que él consultó era una versión acadia del siglo VII a.C. Él sabía, lo saben todos los expertos, que el origen de esa epopeya de la creación se remonta como poco a la edad del bronce, a muchos miles de años atrás, y en esas apenas 1000 líneas que se han rescatado de la epopeya de la creación se cuenta la llegada a la tierra de una extraña colisión, un invasor que viene del cielo. Se le da el nombre de un dios, aunque Sitchin se queda bastante convencido por otras referencias de que tiene que ser un planeta, no es un dios, es un astro errante, un planeta que colisiona con otro miembro del sistema solar, que los sumerios llamaban Tiamat, que esa colisión produce lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides, y que ese planeta tiene una órbita tan excéntrica que solo pasa cerca de nosotros cada 3.600 años. Dice Sitchin en esos estudios que hace del Enuma Elis, que son las primeras palabras en acadio de ese poema milenario, que ese planeta está habitado y que de ese planeta descienden los dioses de los que habla el Génesis, que en ese texto se llaman Anunnakis, y que significa literalmente los que vinieron del cielo a la tierra. Dos y 2 minutos, programa especial, aniversario Milenio 3, y un término que estoy seguro ha rebotado con un eco enorme a nivel digital y a todos los niveles, porque seguramente en el mundo del misterio será uno de los términos más buscados, más perseguidos, más estudiados, más en boga. Y queremos saber esta noche por qué. Y además con dos caras, con dos mundos, el que nos va a contar Javier y el que nos va a contar Santi. El ayer siempre presente, el ayer la raíz y el hoy. Anunnaki. Ahí tenemos la primera aparición de estos individuos tan célebres hoy y que han copado revistas, programas y sobre todo ideario de la conspiración. Lo importante de los Anunnaki, no obstante, según se desarrollará, fecharía Sitchin en esas crónicas de la Tierra, es que ellos llegan a este planeta hace unos 440.000 años y que hace 300.000 se vieron, se enfrentaron a un gran dilema. Ellos habían llegado a este planeta, dice Sitchin, inspirado en ese Enuma Elis, para extraer del corazón de la Tierra oro y materiales preciosos que ellos necesitaban fundamentalmente para crear una especie de capa que protegiera a la atmósfera de ese planeta errante que cada 3.600 años se aproximaba hacia nosotros. Todo esto, permíteme Javier, lo traducía e interpretaba Sitchin. Exacto. Por eso sus detractores y sus seguidores. Exactamente. Él hace la traducción directa de esas tablillas, es una traducción que no se corresponde con las traducciones que se manejan en los college, en las universidades, en fin, en los sitios oficiales. Hay diversas variaciones. Él, cuando lee ciertas referencias a dioses, las interpreta como planetas, por ejemplo, y al hacer ese volcado aparece esta historia. Él destila esta historia. Dice, y esto es lo sorprendente de todo este relato, que una vez que ellos empiezan esa minería en el planeta Tierra para tratar de extraer sus riquezas, llega un momento en el que los dioses, esa expedición que había llegado a nuestro planeta, se pelean entre sí y se ven forzados a crear un espécimen
que continúe las tareas de extracción del mineral. Tiene que ser un espécimen inteligente pero no demasiado, con iniciativa pero no demasiada, y con algún tipo de talón de Aquiles en su código genético que les permita a esos dioses neutralizarlo en el caso de que ese esclavo se rebele. Hace 300.000 años crearían el Homo sapiens para cumplir con esa misión, y lo crearían en África, que es donde estarían extrayendo esos minerales. Ese Homo sapiens finalmente se rebela, como estaba previsto, contra sus propios creadores, y a partir de ahí, de la lucha entre unos dioses que quieren proteger a esa criatura y de los que quieren acabar con ella, surgen relatos que son familiares, que están en todos los mitos, que hablan de la expulsión de los humanos del paraíso, de la pérdida de la inocencia, de las guerras entre los dioses y los hombres, que encontraremos, y eso es cierto, una vez tras otra en todas las culturas antiguas del planeta. 2:05, podéis opinar, por supuesto, vías de contacto abiertas, y en ikerjimenez.com la posibilidad, ya lo sabéis, de hacer un poco regalo a la carta en esta dramatización, bien de un tema vampírico, bien de un encuentro con un extraño ser. Extraño ser, desde luego, es el que se plantea en los estudios de Sitchin, que imagino que fue muy atacado, pero estamos viendo, y lo contará Santiago, cómo todo esto ha reverdecido. No creo que Sitchin fuese con estas teorías y sobre todo libros muy áridos que tienen que ver con sellos mesopotámicos, con una cultura tan alejada de la nuestra, con un simbolismo tan farragoso. No creo que fuese un bestseller en ningún momento. Y sin embargo, en cierto instante, y esto no deja de ser un misterio, alguien, veremos luego con Santiago Camacho cómo extrae todo esto y lo convierte en 2.0, o lo adecuó a los nuevos tiempos, y encuentra un eco mucho mayor que el del propio Sitchin, que imagino que se encontró con muchos problemas, pero él murió convencido en 2010 de todo lo que había contado. Absolutamente convencido. Él lo que utilizaba, digamos, como ariete para todas sus ideas era algo que ni siquiera los propios arqueólogos estudiosos del mundo sumerio le podían rebatir, y es que los sumerios efectivamente tenían un conocimiento astronómico de la observación de los cielos que era mucho más avanzado que el que tendrían todos los pueblos posteriores hasta la llegada de Galileo y la invención del telescopio. Y hablas de 30 siglos de adelanto prácticamente. Los principios de lo que hoy se conoce como astronomía esférica, que es la base de la astronomía moderna, conceptos como el eje, el plano de órbita, el círculo de 360 grados, la división de las constelaciones del zodiaco en 12 casas, todo eso es de origen sumerio. Pero es que lo curioso de este asunto es cómo Zecharia Sitchin encuentra un cilindro con unos grabados que son verdaderamente sorprendentes. Ese cilindro se conserva en el Museo de Antigüedades Orientales de Berlín. Es un cilindro que muestra una serie de dioses, y en el firmamento, sobre todos ellos, hay una representación clara del sol. Pero el cilindro está grabado de una manera muy peculiar. Está en hueco grabado, de tal manera que cuando ese cilindro se extendía sobre una superficie de arcilla húmeda, dejaba grabado en sobrerrelieve un mensaje que se podía, a modo de imprenta, repetir una y otra y otra y otra vez ad infinitum, como si fueran libros. ¿Y cuál era el mensaje? Y el mensaje curioso es que sobre esos dioses, sobre esa representación de los dioses, aparece el sol rodeado de pequeñas motas muy precisamente excavadas en el cilindro. Y no son los planetas que se podían ver a simple vista desde la Tierra. Ahí aparecen otros cuerpos celestes como Urano, Neptuno o Plutón, que no se conocían hace 4.500 o 5.000 años. Urano se descubre en 1781. Neptuno se descubre en 1846. Plutón, que ahora ha sido rebajado a categoría de planeta enano en el año 2006, se descubre en 1930 por Clive Tombaugh en los Estados Unidos. ¿Cómo era posible que los sumerios tuvieran ese conocimiento? La respuesta era clara. El conocimiento les había sido entregado por los Anunnaki. Casi respiramos y seguimos descubriendo cosas de esos cilindros extraños que guardaban ese mensaje. Me has puesto los pelos de punta porque me he acordado de un hombre que tú también conociste,
que quizá tenía los delirios de Sitchin, o la verdad de Sitchin, o entre el delirio había algo de verdad, quién sabe, que era el doctor Cabrera de Arquea en Perú, cuando mirándome fijamente me dijo: ¿y de dónde vino el conocimiento en el Perú antiguo? Y señalando el cielo, saliendo a la plaza de armas, dijo: de allí, de fuera. Como si en todas las culturas importantes que en el mundo han sido se repitiese el mismo mito que siempre suele tener un núcleo, un nódulo real, la llegada de foráneos que nos dieron el conocimiento. Síguenos contando cosas, por favor, Javier. En esas crónicas de la Tierra, Zecharia Sitchin hace algo que lo distingue de cualquiera de los autores del mundo de la astroarqueología o los paleocontactos, como se ha venido a denominar esta disciplina. Es decir, de toda esa serie de personajes, desde Jacques Vergier, pasando por Eric von Däniken o por Peter Colosimo, que revisaban pequeñas pruebas aquí y allá y nos trataban de convencer que eran los ecos de astronautas que nos habían visitado en la noche de los tiempos. A diferencia de todos ellos, Zecharia Sitchin se esforzó en crear una historia paralela de la humanidad o oculta de la humanidad desde aquellos Anunnaki que llegaron hace 445.000 años. Y en esa historia figuran nombres, casi te diría que sagas completas de personajes que Sitchin destila con paciencia de escriba de todas esas tablillas cuneiformes antiguas. Y así sabemos, según Sitchin, siempre según Sitchin, que el primer líder que descendió en la Tierra hace 445.000 años se llamaba Enki, es el dios Enki de los sumerios, que llegó al frente de un pequeño colectivo de 50 acompañantes, que son todos los dioses fundacionales primigenios que aparecen mencionados en esas tablillas antiguas, que aterrizó en el Golfo Pérsico, en una ciudad que seguro que a nuestros oyentes les es familiar, en la ciudad de Basora, en Irak. Y llamaron a ese campamento, porque eso es lo que significa Basora, lugar en la distancia, Eridu, como si fuera la primera colonia de aquellos llegados de ese planeta remoto. Y de Eridu, fíjate qué curioso, porque esta es otra de las bazas fuertes, singulares y contestadas de Zecharia Sitchin, viene otra etimología curiosísima. De Eridu viene el vocablo indoeuropeo erde, que es el que se aplica a la tierra. De ahí viene la palabra inglesa earth. Es decir, ese Eridu, ese lugar en la distancia, marcaría el propio nombre que nosotros hoy damos al planeta Tierra. Y llegaron aquí, nos dice Sitchin, para buscar oro, y hubo ese motín que antes te refería entre los propios dioses al crear a ese trabajador, a ese esclavo inteligente a partir de un mono, y eso lo hicieron hace unos 300.000 años, según nos explica Sitchin, que de esa mezcla surgieron esclavas hermosas y que ahí es donde surgen esas relaciones entre los visitantes y su propia criatura que Enki reprobó en un primer momento. Surgió el castigo, de ahí surgirían los mitos, por ejemplo, del ángel caído, de los rebeldes. Todo esto tiene un sentido de repente como muy compacto, es como si nos dieran en clave moderna, en lenguaje moderno, una explicación a esos mitos antiguos, y quizá ahí está la fascinación de esta historia tan interesante pero tan compleja a la vez. Y ahí surge la parte más especulativa de Sitchin. Sitchin se empeñó en los últimos años de su vida en buscar las pruebas físicas, los lugares materiales donde aterrizaron esos dioses. Y llegó a decir que el Sinaí, por ejemplo, o incluso las faldas del monte Ararat sirvieron casi de balizas de navegación para aquellos viajeros. Y llegó a decir otra cosa más, que en las guerras que se desataron entre los dioses por culpa de las mezclas con los humanos, con los humanos que ellos habían creado, se llega a producir una conflagración nuclear. Eso se produce hacia el 2000 a.C., en una zona que había sido lugar de contacto frecuente para estas visitas esporádicas de los dioses, y esa zona fue Sodoma y Gomorra, el Mar Muerto. El Mar Muerto sería la consecuencia del uso de esas armas nucleares, y esa idea, que parece peregrina, cuando uno se asoma al Génesis y se leen los capítulos destinados a la destrucción de Sodoma y Gomorra, de repente adquiere, en fin, una tremenda forma. Y también te adquiere una tremenda forma lo que se lee en las crónicas de los Vedas,
cuando el propio Robert Oppenheimer, viendo la primera detonación en el Trinity Site, en White Sands, en el desierto de White Sands, en Nuevo México, de una bomba nuclear, él leyó un fragmento de los Vedas donde se hablaba del gran terror. Y Oppenheimer había llegado a la conclusión de que él estaba reproduciendo el gran terror de los antiguos dioses. Hay auténticas bombas, yo creo que para el inconsciente colectivo, en todo lo que está contando Javier Sierra, porque es una amalgama, una madeja de mitos que sabemos que ha afectado a toda la humanidad, que algo de nosotros vibra en esas constantes tan remotas y que por tanto quizá parte del éxito de este tema o el renacer de este tema tenga que ver con la fuerza de esos mitos, que además tendrían una viñeta muy gráfica de lo que es la parte antigua que cuenta Javier Sierra. Podemos hacernos una idea de los visitantes, de cómo eran. ¿Por qué te pregunto esto? Porque otros autores como Däniken y otros como Colosimo, en esas estatuillas, en esos grabados, en esos sellos, en esos frescos o bajorrelieves, algunos de ellos tan célebres, ¿no?, como los del British Museum, buscan a esos híbridos extraños. Algunos tienen aspecto de reptil, es verdad, o de hombre reptil, o de hombre anfibio, son gigantes, los hombres los temen, y en creaciones artísticas de hace 3.000 y 3.500 años, como en Nínive, se contempla la extraña presencia de estos híbridos. La imagen que tenemos todos en mente como híbrido terrorífico, si se observa bien, son los famosos toros alados, impresionantes, pero es que había muchos más, y algunos autores, entre ellos Sitchin, Däniken y otros, vieron incluso el retrato de esos seres. Sí, porque en esos híbridos que vemos en estelas, como tú muy bien decías, en el Museo Británico y en otras colecciones importantes de material sumerio, vemos, por ejemplo, mezclas entre perros y hombres, entre toros y otro tipo de animales, pero fíjate qué curioso, porque Sitchin lo que dice es que el eco de esa información, en realidad lo que nos está contando es que hubo un periodo antes de la creación del esclavo inteligente en el que se hicieron varias pruebas que resultaron fallidas. Esto nos lo cuenta también el Popol Vuh, por ejemplo, de los mayas, Quiché, que es sorprendente porque se habla, coincide, ¿no? Exacto, se habla de que en el otro lado del océano se habla de cómo los dioses crearon distintos hombres, el hombre de palo, hablan, por ejemplo, del hombre del maíz, del que descenderíamos, y todos los precedentes al hombre del maíz resultaron fallidos. Bien porque los dioses poderosos y extraños generaban experimentos para crear al hombre. Exacto. Y eso se repite en todo el mundo habitado en la antigüedad. En todos. En algunas ocasiones se destruye porque la criatura conseguida es demasiado inteligente y la temen los propios dioses. Pero lo curioso es que esa idea de los híbridos no será solo en Sumer. La encontraremos en Grecia, por ejemplo, en nuestra vecina, cercana y básica Grecia, básica en cuanto al fundamento de nuestra civilización. Allí se habla de cómo hay abundantes idilios entre los dioses del Olimpo y los mortales. Se habla de los héroes. Y también criaturas extrañas, efectivamente, híbridas. Y se habla de criaturas híbridas, se habla de los centauros, por ejemplo. Todos serían ecos de esos, digamos, experimentos que se produjeron hace 300.000 años en la Tierra. Claro, y aquí está la doble lectura. La lógica irracional son mitos. Sabemos muy bien que hay muchos especialistas, filósofos, no solo investigadores del misterio, que creen que esos mitos son por algo y que están ahí, en el légamo que nos convierte en especie por algo. Y que hay una historia que parece que conduce al mismo lugar. Bien, esta historia luego, y ahora seguimos comentando, ha tenido rebrotes increíbles. Lo que ha contado Javier Sierra sería una maravillosa historia de paleoastronáutica o de encuentros cercanos con seres que nos crearon. Como dijo el maestro Faber-Kaiser Andreas, el muñeco humano, una construcción desde luego no natural ni de evolución, sino impulsada por seres mucho más poderosos y, cuidado, a veces con connotaciones incluso negativas. Cuando Sitchin publica en 1976 el 12º Planeta, que es el primer libro de las crónicas de la Tierra que le harán internacionalmente famoso, también hay muchas especulaciones en el entorno científico sobre la existencia de un planeta X, el hecho de que esa idea de un astro errante llamado Nibiru que pudiera acercarse por la Tierra cada 3.600 años, dentro de que era exótica,
a los propios científicos, en fin, les cabía una remota posibilidad. Fíjate que tras el descubrimiento de Neptuno a mediados del siglo XIX, hubo muchísima especulación sobre que pudiera existir otro planeta más. Lo llamaron el planeta X. Percival Lowell, uno de los padres de la astronomía, le dio ese nombre, explicó, trató de justificar las anomalías orbitales de ciertos grandes colosos de nuestro sistema solar con la presencia de un cuerpo gravitatorio que no se había encontrado todavía. Y claro, cuando en 1930 se descubre Plutón, casi en el sitio donde Percival Lowell lo había predicho, se desató inmediatamente la idea de que efectivamente podían existir esos planetas X, y que incluso el cinturón de asteroides tan misterioso, el hecho de que los tengamos cometas cada cierto tiempo pasando por aquí en este rincón de la galaxia, pudiera deberse a algún tipo de colisión cósmica tremenda, enorme, que es justo la que se narra en ese poema del Enuma Elish. Nosotros podemos creer o no creer nada de lo que hemos contado en este caso. Lo que estamos haciendo es recopilar un dossier para vosotros por el interés que habéis demostrado, pero esto que ha contado Javier, que nos remonta 6.000, 7.000 años, 5.000 años, ¿tiene visos de seguir vivo? Para muchos, sí. Creía que era acádico, pero no, es sumerio. Estoy seguro. Los profesionales sin duda lo consideramos el santo grial de las lenguas muertas, pero aún no hemos descifrado todo su léxico. Menaam. Kiulutim. Solo estoy seguro de las dos últimas, nuestra creación. Ijikaraesa. Examinar es la primera palabra. Yekae subsaku. La última es arruinar o destruir. Nuestra creación, examinar, arruinar o destruir.